Vamos a enseñarle a encontrar acciones ganadoras en Wall Street. Para empezar, esto no es ningún consejo de compra o venta en activos específicos, simplemente queremos enseñarle cómo sacarle el máximo partido a la herramienta de analizador de acciones de TradingView. Entonces aquí lo que tenemos aquí en pantalla son los 18.000 activos que tenemos disponibles de la bolsa de Wall Street, que es la bolsa de Nueva York, el OTC, el Nasdaq, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos aquí, tenemos la posibilidad de poner el mundo entero, es decir, si escogemos esta opción, pues nos aparecerán cerca de unos 100.000 activos disponibles a través de todos estos mercados, ¿no? Pero nos vamos a centrar simplemente en la de Nueva York. Para hacer un filtro tenemos que ir a la parte superior y derecha de la pantalla en sección filtros y empezamos ya, digamos, a reducir esos 18.000 a menos activos, ¿no? Porque al final nos interesa a lo mejor 20, 30 activos en los que invertir, diversificar la cartera con un potencial alcista, ¿no? A largo plazo. Entonces vamos directamente a hacer esa reducción, ¿no? Entonces empezamos simplemente por país y vamos a evitar esas acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, pero que son de otros países, ¿vale? Nos vamos a centrar en las acciones estadounidenses. Entonces, directamente aplicamos el filtro a país Estados Unidos y nos reduce la búsqueda a 12.000, cerca de 12.000 activos. Ahora vamos a poner el tipo de símbolo, vamos a elegir acciones ordinarias para que solo nos centre en acciones simples y ya nos reduce a 7.000. Ahora vamos directamente a lo que viene a ser el mercado bursátil. Vamos a escoger el Nasdaq y la bolsa de Nueva York y así evitamos las OTC, que es un mercado extra bursátil no regulado, y ya nos reduce a 4.200. Y ahora vamos a escoger una capitalización bursátil superior a 300 para reducir, digamos, porque normalmente las acciones que son muy pequeñas, ¿no? Suelen ser muy volátiles, ¿no? Entonces reducimos un poco de volatilidad simplemente escogiendo una capitalización bursátil un pelín más grande, ¿no? Que tenga ya una capitalización con cierta garantía, ¿no? Ya nos reduce a 2.500. Ahora vamos a escoger, digamos, un rendimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo, si queremos que sean acciones ganadoras, hay acciones que están en un -50 durante 10 años, y al final no nos sirve para nada, ¿no? Entonces vamos a escoger aquellas que, digamos, que año tras año suben en bolsa, ¿no? A través de un parámetro. Entonces aquí tenemos una sección infinita de filtros y nos vamos a ir a la parte de rendimiento YTD, que es Year to Date, que es decir, rendimiento anual, y vamos a escoger, por ejemplo, el rendimiento a 5 años también, y vamos a poner un rendimiento que tenga por encima de, por ejemplo, a ser 5 años, tiene que crecer bastante, es decir, tiene que dar un margen de al menos un 100%, ¿vale? Entonces vamos a escoger eso, ya nos reduce a 429. 429 acciones que tienen un rendimiento superior al 100% en los últimos 5 años, ¿no? Nos estamos centrando en las growth, ¿no? En esas acciones como Apple, como Google, que siempre están subiendo, ¿no? Que no reparten dividendos. Porque si repartían dividendos, normalmente el precio ya no tiene esa subida tan meteórica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Hay activos que tienen dividendo y crecen tanto como algunas growth, pero claro, hay que contar el dividendo. En este caso no lo estamos haciendo, ¿vale? Y ahora nos vamos a poner al rendimiento de este año, ¿vale? Y vamos a poner que al menos tengan un 10%. No estamos pidiendo mucho y ya nos reduce a 220 activos. Esto ya es un número de los 18.000 a los 220 activos, es bastante menor, ¿vale? Entonces tenemos que ahora que hacer otro filtro más. Nos vamos a centrar ahora en el beneficio. Esto es importante, porque una empresa que genera beneficio, especialmente en los tiempos de hoy en día, porque normalmente cuando los tipos de interés bajan, los activos suelen subir todos en general. Incluso los que suelen ser muy volátiles y están en pérdidas también suben y pueden que incluso suban mucho más, ¿no? Porque digamos que ahí es su momento, ¿no? En este caso estamos en un momento de mercado con los tipos de interés muy altos y los activos no nos interesará invertir en activos de momento con esa volatilidad, con ese riesgo, ¿no? Con tanta deuda, con tantas pérdidas. Entonces vamos a escoger, digamos, un filtro de beneficio, ¿no? Entonces nos vamos a buscar beneficio y aquí ya tenemos lo que viene a ser la parte de aquí de este filtro y vamos a escoger que tenga un beneficio positivo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que tenga un beneficio de 300 millones de beneficio bruto hacia arriba, ¿no? Ya nos reduce a 147. Incluso por aquí podemos ampliar un poco y de hecho vamos a ampliar a 2.000 millones y ya nos reduce a 57 activos. Ya son muchos menos, ¿no? Entonces aquí ya podemos volver hacia atrás, vamos a volver al cuadro de filtros, vamos a ver lo que tenemos aquí ahora en pantalla y ya tenemos un filtro bastante completo, con 57 activos. De hecho, ahora podemos ver este rendimiento y aquí tenemos un cuadro trimestral, rendimiento del año, entonces vamos a escoger las mejores. Es decir, vamos a hacer un filtro, vamos a decir, bueno, aquí tenemos a 5 años
De hecho, aquí se puede ver. Y nos vamos a quedar de estas 57 con el listado de las primeras de aquí, ¿no? Aquí son en las que nos vamos a fijar. Porque mira, aquí la primera, por ejemplo, Moderna, un 600% en los primeros 5 años. Luego hay que analizar cada uno de estos activos y ver si realmente merece la pena invertir en ellos. Utilizar el análisis técnico, todas esas herramientas. Estudiar la empresa, importante. Ver cómo ha ido evolucionando. Entonces vamos a entrar aquí, por ejemplo, Moderna, y vamos a ver cómo ha ido ese rendimiento, ¿no? No estamos diciendo de invertir en Moderna, simplemente estamos diciendo de investigar Moderna, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a eliminar los dibujos, todos los indicadores, vamos a dejarlos absolutamente vacío. Y aquí en la parte de la parte superior derecha hacemos clic en lista de seguimiento, detalles y noticias. Y luego vamos a la parte de más información financiera. Podemos hacer un estudio de la empresa, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo esta empresa ha ido evolucionando, ha tenido un momento de absoluto beneficio en el último trimestre de 2021, que luego se ha ido cayendo, ¿no? Y sí que es verdad que ahora ha ido remontando en el último trimestre, y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los beneficios, es decir, cuando normalmente caen, el activo suele caer. De hecho, fíjense que el beneficio récord fue a finales de 2021 y cuando estuvo en máximos fue a finales de 2021. Entonces va bastante relacionado. No decimos que siempre pasa, pero sobre todo cuando hay mucho miedo, normalmente los inversores suelen refugiarse en los activos que tienen un beneficio neto que les dan una cierta garantía, ¿no? Y de hecho aquí vemos la previsión, una previsión que es bastante negativa, ¿no? En este caso. Pero bueno, aquí simplemente tengan en cuenta de analizar la empresa, los datos, las estadísticas, obtenga esta información y así usted podrá ver, digamos, la proyección que podría tener, ¿no? La empresa a futuro. Luego también vea noticias en internet, esté al día con todo lo que esté ocurriendo de la empresa. Si va a poner capital en ella, normalmente tiene que vigilar dónde está poniendo su dinero, ¿no? Entonces, a través de esas noticias, de estar informado, de saber lo que está haciendo la cúpula directiva, podrás saber qué hacer, ¿no? Si es una buena inversión o no. Y luego a nivel de riesgo, el análisis técnico lo es todo, ¿no? Entonces aquí, fíjese, esto es un modo de ejemplo, pero podríamos decir que aquí tenemos una zona de soporte. Entonces aquí digamos que podría decirse que es una zona de compra con menos riesgo que si lo hiciéramos en la parte superior, ¿no? Aquí, por ejemplo, si buscamos las líneas de precio de más arriba y de más abajo, vemos que comprar aquí tiene más riesgo que comprar abajo, ¿no? Lo importante es que la empresa al final suba, ¿no? Es decir, que obtenga un beneficio neto y que vaya creciendo, porque si al final no tiene beneficio neto y entra en pérdidas, lo normal es que la acción caiga. Y vamos a mostrar un ejemplo de lo que suele pasar cuando una acción entra en pérdidas y no suele salir a flote, ¿no? Es decir, aquí tenemos un activo que ha ido perdiendo con el tiempo un rendimiento del menos 98, menos 99%, absolutamente todo. Y esto es el peligro que tiene, ¿no? De invertir en un activo que luego al final entra en pérdidas y no suele salir hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el riesgo que tiene. A veces también comprar en estos momentos también, si la empresa luego reflota, es un buen momento, pero eso luego usted lo tiene que valorar. Pero para que vea, ¿no? el riesgo que tiene, ¿no? De uno que compra acciones en la parte superior del gráfico y ver cómo cae un 99%. Es importante saber los riesgos que uno está teniendo cuando invierte en un activo, ¿no? De ahí a diversificar, porque si tenemos 30 activos y a uno de ellos le pasa esto y no vendemos la posición, no tenemos control de riesgo, no tenemos stop loss, pues lo que va a pasar es que vamos a perder mucho menos que si tuviéramos todo nuestro capital en un solo huevo y que luego nos sale mal y perdemos un 99%, prácticamente todo. De hecho, hay empresas como recientemente Bed Bath & Beyond que ha entrado en bancarrota y los inversores al final lo han perdido todo. Más encima tener que ir a ampliaciones de capital. Hay mucho riesgo en los mercados, ¿no? Entonces tiene que usted diversificar y evaluar constantemente cada trimestre. Si lo hace a largo plazo, si está en su intraday o en intradía, obviamente es muy diferente. Pero a largo plazo tiene que ir haciendo tiene que ser el vigilante de su portfolio, ¿no? Y saber que todo va bien, ¿no? En ese sentido. Y que si algo va mal, pues tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar la estrategia, tiene que a lo mejor eliminarlo del portfolio y buscar esa inversión en otro sitio, ¿no? Aquí tenemos el rendimiento histórico. Esto es muy interesante también, porque aquí tenemos el rendimiento de 5 años, que es muy importante. Ya podemos ver que esa tendencia ha ido al alza, pero fíjense en el rendimiento histórico de estas acciones. Esto es absolutamente demencial, ¿no? Esto lo que quiere decir es lo que usted podría sacar sin contar dividendos si hubiera comprado acciones a principios, justo cuando salió a bolsa, y lo hubiera mantenido, ¿vale? No está contando comisiones, de hecho hay brokers que tienen comisiones muy bajas o prácticamente nulas para tener a largo plazo esos activos que le puede interesar y para que vea simplemente, ¿no? De lo interesante que es mantener esas acciones a largo plazo
durante décadas, ¿no? Entonces, obviamente, comprar en 1973 son muchos años. Pero claro, cuando el rendimiento que vemos aquí en pantalla es del 161.000%, es que estamos hablando de unos rendimientos absolutamente increíbles, que simplemente con invertir 3.000 euros podría llegar a ser millonario, ¿no? Entonces, obviamente, es muy difícil acertar y esta es la realidad, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de caso de éxito, pero ya digamos que ya no va a tener ese crecimiento y eso también hay que decirlo. El que tiene un 160.000% y lo ha comprado a salir de bolsa y no lo ha vendido durante 40 años, así sí es posible. Pero claro, hay muchas empresas que salen a bolsa y luego no consiguen esos rendimientos. Luego directamente pueden entrar en bancarrota al cabo de 10 años. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo que es importante es que si obviamente uno ve el gráfico y ve que va subiendo y que siempre va respetando, digamos, esos máximos y mínimos, ¿no? Aquí podemos ver claramente que aunque ha habido correcciones muy fuertes, de hecho, en 1987, aquí vemos una corrección del 76%, si al final lo han remontado, y esto es uno de los gráficos logarítmicos lo que más nos gusta, ¿no? Que vemos con perspectiva, ¿no? Esa posibilidad de muy, muy largo plazo. Y aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que a pesar de todo, pues no ha ido hacia abajo, ¿no? Es decir, una acción que normalmente no es growth haría algo así, ¿no? Es decir, empezaría a bajar y volvería a niveles bajos incluso a marcar mínimos, ¿no? Entonces, cuando uno consigue remontar y sigue marcando máximos y máximos a lo largo de los años, de las décadas, ese es el tipo de activo que nos interesa, ¿no? Entonces, obviamente, si no tiene datos previos y compra un activo a salida de bolsa, tiene que conocerlo muy bien, dónde está invirtiendo su dinero, ¿no? Eso es súper importante. Pero también tenga en cuenta esos beneficios, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, lo estamos viendo el rendimiento que si incluimos dividendos, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver una evaluación de lo que sería el porcentaje con dividendos, porque si lo otro eran 160.000, aquí vemos, por ejemplo, y bueno, esto ya es absolutamente demencial, ¿no? Obviamente hay que comprar ahí cuando está a 2 centavos, que en su momento no serían 2 centavos, porque normalmente hacen ampliaciones de capital, el precio aumenta y ya no es la misma referencia, ¿no? Pero para que sepan que no, que lo que se puede conseguir en los mercados es real, ¿no? Y en el largo plazo suele funcionar muy bien siempre que el activo vaya creciendo, ¿no? Y esto es muy importante. Si vemos esta empresa, vemos los beneficios, vemos que apenas ha estado en negativo, ¿no? Que siempre tiene ingresos netos y eso es muy importante para una empresa. Si uno quiere evitar problemas, normalmente tiene que invertir en acciones con beneficio neto positivo, ¿no? Es decir, para poder tener este crecimiento, ¿no? Por eso Apple o Google, acciones de estas tienen algo muy similar a este, ¿no? Aquí podemos ver que Apple pues tiene un crecimiento muy, muy parecido y vemos también pues que ha tenido sus más y sus menos, pero que al final ha ido creciendo hacia arriba, ¿no? Entonces, para hacer un portfolio diversificado, recuerden utilizar un stop loss, porque al fin y al cabo uno puede pensar el peor escenario posible cuando compra en estos niveles y puede caer hasta un 53%, ¿no? Pero luego si al final sube y sube un 200.000, pues obviamente puede ser interesante, ¿no? Entonces, ese es lo que tienen que evaluar, ¿no? A la hora de comprar y hacer un portfolio a largo plazo, ¿no? En este sentido. A través de analizar de acciones puede ver esas potencialidades, ¿no? Ese potencial de cada uno de los activos. Aquí le hemos mostrado una lista de 57 en lo que puede observar, analizar cada uno de ellos y ver si pueden tener tendencia a futuro interesante, ¿no? También estudien la volatilidad, porque normalmente a mayor volatilidad, mayor riesgo también. Es decir, aquí vemos que tiene una volatilidad de 10 en la empresa con el ticker DHR y si analizamos, estoy seguro, ya sin verlo, que ha tenido una corrección seguramente a lo largo del tiempo muy, muy severa y de hecho aquí lo podemos ver claramente. Vamos a ir al gráfico semanal y obviamente, de hecho, vamos a ir al logarítmico. Entonces, cuando hay correcciones en esta empresa, aquí podemos ver que en 2008 tuvo una bastante severa, ¿no? Y que normalmente la volatilidad va ligada a movimientos de arriba y abajo, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tiene muchas subidas y bajadas fuertes, una corrección que al final supera el 30%. Entonces aquí, cuando tiene esa volatilidad tan alta, significa porque el activo, digamos que tiene mucho intercambio, ¿no? de volumen de negociación, bastante duda en los mercados, entonces aquí simplemente tiene que evaluar que tiene más riesgo que otros activos y que tiene que poner el stop loss un poco más ajustado, un poco menos ajustado en ese sentido que en otros activos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y simplemente les recomendamos que tengan ese portfolio si lo desean a través de la lista de observación, porque en nuestra lista de seguimiento aquí podemos crear una lista propia y digamos que tener nuestro portfolio vigilado digamos a golpe de clic, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es un índice, pero bueno, imagínense que es su portfolio, ¿no? Pues digamos que aquí podría monitorizar ese cambio del porcentaje de esas acciones y sobre todo va monitorizando día a día lo que va pasando. También se puede ver desde el móvil, desde la aplicación móvil, en la lista de seguimiento que tiene aquí disponible,
y va viendo ese cambio uno a uno, ¿no? Entonces, bueno, le dejamos con esto, investiguen y tengan buen trading.